la asistencia para poder compartir. Pues esto, como se dice, es un conversatorio. Realmente la idea es que podamos interactuar, sobre todo ahorita que vamos a ver unos ejemplos que resultan de la cotidianidad, algunos jurídicos, otros de nuestra vida diaria, donde podemos tratar o vamos a tratar de identificar dónde se encuentra la invalidez de ese argumento y por qué ese argumento no puede servir como respaldo para la toma de ninguna decisión, por ejemplo. La argumentación de las decisiones judiciales es el tema que hoy nos corresponde, y pues la primera precisión que se debe hacer sin lugar a dudas es que la argumentación de las decisiones judiciales es tan solo un tipo de argumentación jurídica. También existe la argumentación dogmática, que por ejemplo hacen los doctrinantes, o la argumentación que a nivel político se realiza en los foros del momento legislativo, que son cuestiones distintas. Acá vamos a tratar de ver algunas reglas que nos brinda la lógica y la teoría general de la argumentación aplicadas al momento en que se va a tomar una decisión. Lo primero que nosotros debemos tratar de identificar es qué es un argumento. Y en el argumento pues tiene dos partes importantes que no pueden ser diluidas, que no pueden ser mezcladas y que por supuesto deben ser diferenciadas. Las premisas de las conclusiones. Esto pareciera a veces de perogrullo y que en realidad es evidente. Una cosa son las premisas que acompañan a las conclusiones y otra finalmente la tesis que se va a defender. Sin embargo, muchas veces ha observado, y así se puede encontrar, que nosotros llegamos a afirmaciones sobre ciertos hechos o afirmaciones sobre ciertos enunciados normativos sin que tengamos premisas que acompañen esa conclusión o esa tesis. No se puede afirmar ni negar nada sin explicar nunca el porqué, es decir, cuáles son esas premisas que acompañan. No puedo dar por sentado ningún hecho, no puedo dar por sentado ninguna interpretación sobre ningún enunciado normativo si previamente no tengo unas premisas que me lo acompañen. Simple conclusiones sin premisas acompañantes no es un argumento, y las decisiones judiciales deben estar llenas de argumentos, no solo de conclusiones, porque pasaríamos del terreno de la argumentación al simple terreno de la opinión, y eso es algo que debe diferenciarse, es muy muy importante. Una regla entonces es que conclusiones sin premisas que la respalden no es un argumento. Eso no es un argumento. Y por eso siempre debemos tratar de diferenciar esas premisas y que se puedan identificar esas premisas, porque precisamente la fuerza de ese argumento o la validez, que son cosas distintas, ahorita vamos a ver que una cosa es la fuerza del argumento y otra la validez lógica que tiene el argumento, depende exclusivamente de que tenga esas premisas, y esas premisas, por ejemplo en el caso de la argumentación inductiva, tenga la adhesión necesaria del auditor. Ahorita también vamos a tratar de precisar qué son esos términos. Entonces, si tenemos que hay premisas y tenemos una conclusión, pero de esas premisas no se sigue esa conclusión, pues ya vamos a entrar en un argumento que, aun cuando es un argumento, no será válido, sino que será falaz. Entonces, si tenemos conclusiones sin argumentos, perdón, conclusiones sin premisas, no hay argumento. Y si tenemos premisas y conclusiones, pero la conclusión no se sigue de las premisas, eso es una forma de falacia. ¿Qué es entonces, o cómo podemos definir las falacias? Son un tipo de argumento, porque es un argumento, que puede parecer correcto a primera vista, pero que mediante una revisión más minuciosa se prueba que no lo es, perdiendo así toda validez. Y la validez es un requisito necesario para que el argumento pueda ser considerado como objeto de fundamentación de esa decisión. No debemos olvidar entonces que una cosa es validez e invalidez y otra verdad y falsedad. Y aunque pareciera que son lo mismo, en realidad tiene importantes diferencias. La validez e invalidez se predica del argumento, en cambio la verdad o falsedad de las premisas. Y acá ya nosotros comenzamos a establecer una serie de distinciones. Si nosotros vamos a analizar las premisas, esas premisas consideradas de forma individual se cuestionan diciendo si son verdaderas o son falsas. Sobre ellas cabe ese tamiz de valoración. En cambio, sobre el argumento en su totalidad, es incorrecto decir que el argumento es verdadero o es falso. Eso es un yerro lógico, decir que su argumento es falso. No, el argumento no puede ser falso. El argumento lo que puede ser es válido o inválido. Lo que puede ser verdadero o falso son las premisas que utilizó quien estaba argumentando para llegar a esa conclusión.
Entonces, nosotros por eso debemos diferenciar si el ataque va dirigido al argumento o a las premisas. Si va dirigido a las premisas, el ataque que se le realiza va a ser necesariamente un ataque de verdad o falsedad, mientras que el ataque al argumento en su totalidad es de validez o invalidez. Un argumento válido a nivel lógico puede estar acompañado de premisas falsas, y a su vez un argumento inválido puede estar acompañado de premisas verdaderas, lo que ya nos pone en un terreno de distinción. El hecho de que las premisas sean verdaderas no significa que el argumento sea válido. Por ejemplo, si yo llego y digo, este bolso es negro, asimismo, este control es negro, por lo tanto, el auditorio es blanco. Todas las premisas que utilicé y las conclusiones son verdaderas, pero el argumento es inválido. De esto no se sigue aquello. Entonces miren cómo utilicé premisas verdaderas, pero el argumento es totalmente inválido. De igual manera, nosotros podemos utilizar un razonamiento que sea inválido, pero cuyas premisas sean verdaderas. Por eso es tan importante diferenciar si mi ataque o mi objeto de análisis, porque el juzgador lo que va a analizar son los argumentos de las partes, va a analizar lo que dice el defensor, va a analizar lo que dice el fiscal, y debe detectar si la falla está en las premisas o si la falla está en el argumento. Si la falla se encuentra en el argumento, entonces nosotros debemos sin lugar a dudas hablar de que puede ser válido o inválido. Mientras que si el ataque va a las premisas, nosotros hablamos de verdad o falsedad. Validez o verdad en las sentencias. ¿Qué es lo que se busca? Pues ambas. Evidentemente acá no podemos nosotros desligar. Tanto el argumento debe ser válido como las premisas deben ser verdaderas. Ni los argumentos inválidos ni las premisas falsas pueden soportar ni una condena ni una absolución. O sea que nosotros debemos procurar que realmente la conclusión se encuentre soportada por las premisas y que las premisas que utilicemos tengan ese componente de verdad o falsedad, que ahorita vamos a ver a qué hace alusión cada una de estas situaciones. Pero acá llega una distinción que es básica, y es el tipo de argumentos que existen. Hay argumentos deductivos y hay argumentos inductivos que tienen diferencias muy importantes, y unos de estos se utilizan para ciertas actividades del razonamiento del juez, mientras que los inductivos se utilizan para otros, y eso lo vamos a verificar. Los argumentos deductivos se caracterizan principalmente porque poseen una estructura lógica que garantiza, esta palabra es clave, que si las premisas son verdaderas, la conclusión siempre será verdadera. Son argumentos que se mueven en el ámbito de la certeza. Entonces, si ustedes están utilizando un argumento deductivo y las premisas son verdaderas, la conclusión sin lugar a dudas será verdadera, y eso lo será con certeza. No estamos en el terreno de la probabilidad, estamos en el terreno de la certeza. Los argumentos deductivos son los argumentos que se utilizan para el análisis normativo. Cuando ustedes interpretan, por ejemplo, una norma y a partir de eso establecen un supuesto de hecho y deducen unas consecuencias jurídicas, son argumentos deductivos. Cuando ustedes realizan análisis probatorios y fácticos, los argumentos son inductivos. Y esa es una distinción muy importante, porque los argumentos deductivos se mueven en el ámbito de la certeza, mientras que los argumentos inductivos se mueven en el ámbito de la probabilidad. Ejemplo de un argumento deductivo: el modus ponens, afirmando afirmo. Si P, entonces Q, P, entonces Q. Si llueve, entonces nos mojamos, llueve, por tanto, nos mojamos. Entonces, este tipo de argumento, que es deductivo, resulta que si esta premisa es verdadera, sin lugar a duda la conclusión será verdadera. Y modus tollens, negando niego. Si P, entonces Q, Q es falso, entonces P es falso. Si llueve, voy al cine, no fui al cine, por lo tanto, no llovió. Importante, en los ejemplos anteriores puede observarse que si las premisas son verdaderas, la estructura lógica de los argumentos garantiza que la conclusión siempre será verdadera, siempre, sin lugar a dudas. Si no, no es un argumento deductivo, será otro argumento, no estaremos en el terreno adecuado. Por el contrario, los argumentos inductivos no tienen una estructura lógica que garantice si las premisas son verdaderas, la conclusión será verdadera. ¿Dónde nos movemos? En el ámbito de la probabilidad.
Lo importante acá es diferenciar que frente a la utilización de normas y hechos, nosotros usamos o empleamos argumentos deductivos, pero cuando analizamos solo hechos y pruebas son argumentos inductivos, por eso nos ponemos en el ámbito de la probabilidad. Un ejemplo de argumento inductivo: la mayoría de los abogados, y miren que ya se empiezan a utilizar otros términos, la mayoría, no son afirmaciones simplemente absolutas, de los abogados corporativos son conservadores. Miriam Graf es una abogada corporativa, por lo tanto Miriam Graf probablemente es conservadora. No podría decir es conservadora porque estaríamos en ese terreno sin lugar a dudas. Regla para los argumentos inductivos. Como los argumentos inductivos no tienen una estructura lógica que garantice si las premisas son verdaderas, no basta con enunciar premisas y conclusiones, y esto es lo importante, sino que además es necesario analizar cómo se da el paso de las premisas a las conclusiones. Si no justificamos ese camino de las premisas a las conclusiones, pues entonces no podemos saber la fuerza que tiene el argumento, y acá la fuerza del argumento es algo básico, es algo supremamente importante. Miren este ejemplo. Premisa 1. María fue sorprendida, este ejemplo de un argumento inductivo en una medida de aseguramiento. María fue sorprendida en flagrancia cuando hurtaba un DVD en el supermercado X. Vamos a pensar que es verdadera. Premisa 2. María tiene antecedentes por injuria. Premisa verdadera. Conclusión: María pondrá en peligro la comunidad. ¿Qué falla le encuentran ahí? La conexión. ¿Por qué? Porque no guarda en cuanto a las premisas, todas las premisas son verdaderas y de hecho el argumento puede ser válido. Sin embargo, la conclusión rompe de plano con cualquiera de las dos premisas. Por lo tanto, toda esa deducción no parte de la lógica formal, inclusive hace parte de la lógica deductiva, por aquello del terreno de la probabilidad. Sí. Y miren que vimos algo que es muy importante, y es, yo le puse esta flecha acá. Si esto fuera un argumento deductivo, yo no tengo que justificar cómo pasé del 2 a la conclusión. No se tiene que justificar en los argumentos deductivos, porque se garantiza la certeza. Pero como es un argumento inductivo, yo debo explicar cómo del 2 llegué a la conclusión. Eso es algo necesario. ¿Y qué pasa? Que cuando intente explicarlo, se me va a generar una dificultad. Y el argumento va a dejar de ser fuerte y se va a convertir en débil o quizás en falacia. Porque puede ocurrir perfectamente que acá se presente una falacia que se llama non sequitur, que es no se sigue. De esta premisa no se sigue que María pondrá en peligro la comunidad cuando estamos en el terreno de un hurto y simplemente por el antecedente estoy deduciendo que María va a poner en peligro la comunidad. Entonces miren que la premisa es verdadera, es que no hay problema con la verdad o no verdad de esa premisa. La dificultad se encuentra es que no existe algo que justifique el paso de 2 a la conclusión. Y debo intentar justificarlo. Y si lo puedo hacer, le daré fuerza al argumento. Y si no lo puedo hacer, debo abandonar el argumento. Es un argumento que no me va a servir. ¿Y qué tanta probabilidad puedo yo llegar a deducir por un argumento que explique que por la tenencia de antecedentes de injuria que no tienen que ver con el hurto va a poner en peligro la comunidad? Por ejemplo, yo quisiera agregar que de todos modos el problema de los argumentos inductivos es que la conclusión tiene el peso que se derive de la relación lógica entre las dos premisas. Exacto. Si entre las dos premisas no hay una relación de peso, la conclusión no va a tener peso. Exacto. Esa precisamente es la síntesis de esto. Como yo no puedo deducir una relación lógica, pues no tiene peso. No hablo de certeza, hablo de probabilidad. Esa fuerza, sin lugar a dudas, va a venir de esas premisas que puedan apoyar o no puedan apoyar mi conclusión. Entonces, aquí Toulmin, que es el autor que vamos a utilizar por varias razones. Primero, porque le ha dado pues, realmente un fundamento muy interesante a la forma como razonan los abogados. Les recomiendo un libro que él tiene del año 57 que se llama Los usos de la argumentación, de Stephen Toulmin, donde él lo que hizo fue graficar cómo razonan los abogados. Y lo vamos a utilizar también porque pues acá sé que hay muchos jueces o funcionarios en general, y cuando fueron capacitados seguramente lo hicieron a través de los módulos de la Escuela Judicial de La Bonilla o lo hicieron a través de los módulos de la Fiscalía y Fiscal.
y tanto la Fiscalía como la Escuela Judicial de la Bonilla suelen utilizar a Tulpi, pues entonces también les resulta más familiar. Entonces, él dice que a lo que se refirió el doctor Giovanni, el respaldo y la fuerza que va a tener esa premisa, eso que me permite a mí saber cómo pasé de la premisa a la conclusión para saber si tiene fuerza, Tulpi lo denomina garantía. ¿Qué es una garantía? Son los enunciados que permiten explicar el paso de los datos a la conclusión. Son garantías. Y afirman que estas tienen la función de servir de puente entre la información fáctica y la conclusión. Ahorita vamos a ver esto obviamente en más detalle, la graficación con ejemplos, ¿cierto?, específicos. Regla, esto sí que es importante. El número de premisas no implica necesariamente que la conclusión tenga un mayor o menor respaldo. Esto no depende de que tiene muchas hojas la sentencia y tiene muchas premisas que acompañan la conclusión. Depende de la fuerza y conexión lógica que tengan esas premisas con esa conclusión. Entonces esta regla no la podemos olvidar porque a veces pensamos, si tengo más premisas que acompañen, tendrá más fuerza el argumento. No necesariamente, porque ¿qué tanto respaldan la conclusión esas premisas? A partir de eso se hace la siguiente clasificación que es súper importante. Los argumentos deductivos son válidos o inválidos con total certeza. Los argumentos inductivos, que son los propios de los razonamientos probatorios, pueden ser fuertes, que son los argumentos que se necesitan en una sentencia o en un auto. Las premisas ofrecen suficiente respaldo a la conclusión. Pueden ser débiles, cuando las premisas le brindan poco respaldo a la conclusión, o puede ser una falacia, cuando las premisas no le brindan ningún apoyo a la conclusión. Nosotros evidentemente debemos evitar falacias y debemos tener argumentos fuertes, donde podríamos adicionarle a los argumentos fuertes argumentos débiles. Pero si tengo argumentos fuertes únicamente, pues me debo apoyar de ellos para llegar a tomar una decisión. La sentencia. Hablemos de la sentencia, que pues, es una providencia, digamos, marco muy importante, la más importante de todas. Las decisiones judiciales suelen mezclar argumentos deductivos frente a la aplicación e interpretación de los enunciados normativos. Y acá esta distinción es importante. En el material que se les envió en la primera hoja se establece una distinción entre norma y enunciado normativo. El enunciado normativo es el conjunto de palabras que se encuentran consignadas en los textos legales o constitucionales. O sea, cada vez que ustedes leen la Constitución o leen la ley, no leen normas. Lo que leen son enunciados normativos. Sin embargo, ustedes a través de un proceso de interpretación deducen los significados de esos enunciados normativos. Lo que significan esos enunciados normativos son las normas. Entonces ahí se les ponía un ejemplo con el homicidio. El homicidio no es el que matare a otro e incurrirá en prisión. Es el que mediante una acción causare la muerte dolosamente, poniendo en peligro un bien jurídico o lesionándolo sin justa causa. Es una integración de varios enunciados normativos y a partir de esa integración, sistematización, interpretación, deducen la norma correspondiente al delito que prohíbe, permite, etc. Entonces, es muy importante diferenciar norma de enunciado normativo. La norma, digamos, es el resultado de ese proceso hermenéutico, de esa interpretación que le realizan a los enunciados normativos. Entonces los argumentos deductivos ocurren cuando ustedes van a aplicar las normas o van a interpretar esos enunciados normativos, y los inductivos para la afirmación o negación de los supuestos de hecho. Si los argumentos que sustentan una condena o absolución son inductivos y en ellos se maneja es la probabilidad y no la certeza, ¿cómo calcular qué tanta probabilidad se requiere numéricamente? ¿Cómo argumentarlo? Coppi, les recomiendo un libro muy bello que es Introducción a la Lógica de Coppi Cohen. Hace, digamos, un análisis muy interesante de la lógica aplicada al derecho en su capítulo 14, y tomando algunos precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dice lo siguiente: que frente al tema de probabilidad en argumentos inductivos, lo que los penalistas, lo que las altas cortes y doctrinantes han utilizado son los denominados estándares de prueba, y resalta que las caracterizaciones diferentes de la probabilidad de algún hecho pueden reunir diferentes condiciones o requerimientos, y tiene este párrafo que quise transcribir porque me parece muy interesante.
La convicción del crimen requiere que el acusado sea encontrado culpable más allá de todo duda razonable. O sea que el grado de probabilidad que necesitamos de la fuerza de ese argumento probatorio y fáctico es que sea más allá de todo duda razonable. Qué difícil es definir ese estándar, ¿no? ¿Qué es más allá de todo duda razonable? En un libro que se llama Verdad y Error en el Proceso Penal, de Larry Laudan, el Marcial Pons, él hace un barrido completo de lo que la Corte Suprema en todos los años ha considerado que es ese estándar más allá de todo razonable. Pero me gustó bastante lo que Coppi decía. Entonces es un lógico hablando de derecho, y eso puede dar muchas luces. Digo, esto significa que el acusado se debe encontrar culpable con una probabilidad tan grande que ninguna persona razonable, luego de considerar todas las evidencias disponibles, podría creer en su inocencia. No se puede establecer numéricamente porque sé qué tan probable es cuándo. Puede que para algunos muy probable sea 90%, otros 99, 95, 80, 70. Entonces utiliza un criterio que se utiliza también ¿dónde? En la infracción al deber objetivo de cuidado, el criterio del hombre medio. Y ese es un criterio que se basa filosóficamente en el criterio aristotélico de equidad, donde a través del hombre medio y su pensamiento razonable, si pusiéramos esas evidencias a cualquier persona razonable, a ese hombre medio, podría decir sin lugar a dudas que estamos en presencia de alguien que es culpable. Debilidades argumentativas que puede tener una sentencia a nivel general, para que tratemos de evitarlas. La inexistencia de premisas que le sirvan de soporte a la conclusión. Ya de por sí, ustedes cuando vayan a examinar una sentencia, lo que deben hacer es mirar, esto que estoy afirmando, ¿con qué premisa lo soporto? Con esta. Si no lo encuentran en la sentencia, estaríamos en el primer hierro lógico. No tengo premisas que me acompañen o respalden mi conclusión. La inaceptabilidad de las premisas que sirven de soporte, es decir, esas premisas resultan absolutamente irrazonables. Por ejemplo, porque no utilicé la sana crítica, ahorita vamos a hablar de eso. No utilicé como componente de la sana crítica ningún principio técnico científico para respaldar la credibilidad, sino que fue una convicción. Le creí por un pálpito, por una intuición, porque me pareció, porque lo sentí en mi corazón. Eso no es o no puede ser considerado como una premisa aceptable porque no tendría el soporte necesario. O la ausencia o deficiente conexión lógica. ¿Cuándo se considera que una sentencia está bien fundamentada? En un texto de Bonorino que ustedes encuentran en internet que se llama Argumentación de las decisiones judiciales de la Escuela Judicial Lara Bonilla, la edición 2007, ustedes encuentran esto que me pareció que resumía bastante bien lo que estábamos hablando. No hablamos de decisiones verdaderas, las sentencias de los jueces no son ni verdaderas ni falsas, eso es incorrecto. Lo que nosotros podemos hablar es que una decisión está bien fundamentada o no está bien fundamentada. Entonces dice que una decisión judicial se considera justificada si el argumento cuya conclusión expresa el contenido de dicha decisión es un buen argumento, o como se dice de forma más técnica, que dijo, que expresó el doctor Giovanni, si el argumento es sólido. Necesitamos la solidez de los argumentos. El argumento contenido en una sentencia judicial es sólido si el conjunto de sus premisas, formado por las normas jurídicas generales utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes, son aceptables y si además su estructura es lógicamente correcta. Entonces la aceptabilidad de las premisas es algo bien importante, pero la conexión lógica también lo es. Vamos entonces a hacer el ejercicio de identificar falacias. Yo voy a poner acá frases, algunas que son propias de las decisiones judiciales que se toman y otras que son de la cotidianidad. Y vamos a tratar de identificar dónde está el hierro lógico. Miren esto. Si usted permite la eutanasia en este caso, en que parece justificada, entonces cualquier paciente que no esté en una situación terminal podrá escoger esta forma de suicidio legal. Y a continuación, cualquier persona simplemente deprimida podrá decidir el fin de su vida con ayuda médica. ¿Consideran que este argumento es lógicamente correcto o encierra algún hierro lógico? ¿Cuál sería? Muy común, ¿no? Lo solemos usar. Imagínense que estemos en un caso de homicidio por piedad, donde inclusive el abogado defensor esté tratando de plantear la excepción por la Corte Constitucional. Y el fiscal, por ejemplo, diga eso.
usted permite la eutanasia, en este caso que parece justificada, entonces cualquier paciente que no esté en una situación terminal podrá escoger esta forma de suicidio legal. Y a continuación, cualquier persona simplemente deprimida podrá decidir el fin de su vida con ayuda médica. ¿De petición de principio? Pueden cerrar varias peticiones de principio porque en realidad hay cosas que no se encuentran demostradas, pero hay un hierro lógico más fuerte allí. Miren, esta se denomina falacia de la pendiente resbaladiza. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar varias premisas que no se encuentren conectadas a nivel lógica, basándome en lo odioso del resultado. Y a partir de un resultado emotivo que me resulta odioso, intento justificarlo. Yo les hice acá una lista de las falacias comunes que ahorita le entrego al doctor tanto en vía electrónica como física para que las tengan. Miren cómo se define la falacia de pendiente resbaladiza. Consiste en asumir que una vez que adoptamos un juicio, decisión o movimiento en cierto sentido, nos vemos forzados a dar más pasos en la misma dirección. El error se origina por el miedo del resultado y en lo hipotético de la misma. Y miren, llevando esto, por ejemplo, a un tema de medida de aseguramiento. No puede otorgarse el beneficio de la prisión domiciliaria por enfermedad grave, porque si se hace en un caso, entonces ya todos los procesados comenzarán a enfermarse y pedir domiciliarias por esos motivos. ¿Ese argumento es correcto o es una falacia? Es una falacia. Si es una falacia, y esto es lo importante, no puede respaldar mi decisión. Las falacias no pueden respaldar mi decisión. O sea, ese argumento, por ejemplo, no puede ser el que respalde negar o darle la medida de aseguramiento porque sería lógicamente incorrecto. ¿Por qué? Estoy planteando otras cosas, algo hipotético, sobre lo que no tengo base. Es una hipótesis. ¿Será que sí ya todos se van a empezar a enfermar? ¿O será que lo que debemos centrarnos es en este caso, este en particular, no en uno futuro posible? Porque miren que acá uno se vuelve un poco clarividente también, ¿no? Especulativo. Pero ¿qué pasa si, qué pasa no? Frente a este caso, ¿procede o no procede? ¿Está enfermo o no está enfermo? ¿Se da o no en el supuesto planteado por la norma? Pero desvío la atención planteando eso. Ojo, si usted da la medida de aseguramiento, mire que ahorita, o si no la da, o si la sustituye, etcétera, ahora todo el mundo, eso no es un argumento válido. Antes de dar el salto, quisiera mencionar una situación que me parecía esa que se suele escuchar en garantías. Sí. Y es que Cúcuta está llena de organizaciones delincuenciales. Sí. Entonces toca imponer la medida de aseguramiento. Yo estoy atando una cosa que es un concepto general que puede tener la población, pero en el caso concreto no se demuestra que pertenezca a una organización. Pero voto el argumento indicando de que puede ser peligrosa esta persona porque Cúcuta está llena de organizaciones criminales, pero no demuestro que haya una conexión. Sí. O siempre, por ejemplo, se emplea, es frontera, entonces siempre somos frontera, entonces por eso nunca va a proceder ninguna posibilidad de no imposición de medida. ¿Cómo conectar lógicamente en un caso concreto y específico que por ser frontera para este caso eso sí afectó? Que eso es diferente. No, es que los policiales verificaron a través de la investigación que realizaron que esta persona tiene conexiones específicas en la frontera, que ya tiene preparado todo para irse. Miren cómo ese argumento cambió frente a algo hipotético y posible, casi que se ha vuelto una norma implícita que no está en el código, como si en un parágrafo dijera, y si usted es ciudad de frontera no se puede negar, no se puede dar. Miren esta. Una que podría utilizarse para ver lo absurdo y luego lo llevamos a lo jurídico. Los átomos son incoloros. Los perros están hechos de átomos, por lo tanto los perros son invisibles. Causa risa por lo absurda que es en sí mismo. Ahora miren esto. Como cada ser humano es un sujeto que puede ser penalmente responsable, entonces las empresas comerciales formadas por seres humanos también son sujetos penalmente responsables. ¿Dónde está la falla acá?
Vamos a empezar a identificar partes. Cada ser humano, esto es una parte, un individuo que conforma algo, que es una empresa comercial, que es un grupo. Es decir, le estoy atribuyendo al grupo las características que tiene la parte. Eso es una falacia. Se denomina falacia por composición. Pues sería el nombre técnico, pero como hablábamos ahorita con el doctor Giovanni, más allá de ponerle nombre, lo importante es no cometerla y saber que algo está mal en este argumento.